Desde Comedal y el Comité de Educación agradecemos su participación en el encuentro virtual de esta tarde. Continuamos con el quinto módulo de nuestro ADN financiero. Hoy abordaremos el cuarto tema. Analiza tu rentabilidad, riesgo y proyección patrimonial. En este espacio nuevamente nos acompaña el profesional Andrés Felipe Sánchez, experto en el tema, a quien le damos la más cordial bienvenida. Andrés, nuevamente bienvenido a Comedal. ¿Cómo estás? Hola, muy buenas noches. Me encuentro excelente, gracias a Dios. Un saludo muy especial, de verdad que lo repito, para mí es un gusto estar acá con todos ustedes, me siento de la casa. Todos los profesionales de la salud y demás personas que nos acompañan en este espacio de crecimiento, en especial estas personas que se dedican a cuidar la vida, algo tan valioso. De verdad que muchas gracias. Y pues precisamente, como Pau mencionaba, vamos a tratar este tema tan interesante, y quiero empezar comentándoles pues que así como en medicina un diagnóstico oportuno puede cambiar un pronóstico, literalmente así funciona en las finanzas, pasa exactamente lo mismo. Hoy básicamente lo que vamos a hacer juntos es una radiografía financiera, ¿cierto? Un rayos X de cómo está el patrimonio, vamos a ver cómo se encuentra, qué tan saludable o qué tan, digamos, necesitado de ayuda está, el nivel de riesgo y sobre todo lo más importante, cómo nos vamos a preparar para este 2026, cómo va a ser esa proyección con todas las herramientas que hemos venido tratando en los diferentes seminarios y hoy, pues nada más y nada menos, evaluando cómo está la estructuración de nuestro patrimonio. Entonces, la meta aquí hoy es que salgan con mucha claridad, con estructura y sobre todo con la tranquilidad de que sí es posible fortalecer su situación financiera sin necesidad de grandes sacrificios, sino con buenas decisiones. Así que de nuevo, muchísimas gracias a todos por estar acá, por dedicarse este tiempo y sobre todo por invertir en su futuro, porque todo lo que vamos a tocar acá, cada capacitación, las que vienen, las que se han dado, apoyan y nos complementan todo ese portafolio de conocimientos para alcanzar esos objetivos. Espero que se la disfruten mucho, vayan apuntando las preguntas. Desde ya les sugiero que en la medida de lo posible busquen lápiz, papel o lapicero, porque ahorita sobre el cierre vamos a hacer un ejercicio muy interesante para evaluar cómo está nuestro patrimonio. Y necesitaremos eso, una calculadora o la calculadora del celular, así que la pueden ir buscando para que nos vayamos pues como sintonizando con el tema rápidamente, aunque supongo que la mayoría me conoce. Mi nombre es Andrés Felipe Sánchez, soy ingeniero administrador de la Escuela de Ingeniería de Antioquia y llevo ya con realmente bien como 14 años de experiencia en los mercados bursátiles, asesorando familias de alto patrimonio, asesorando y estructurando portafolios de inversión para personas de la salud, cirujanos y asimismo pues en la estructuración de operaciones de crédito en los Estados Unidos, vivienda comercial, vivienda primaria, en fin. Y básicamente estoy aquí por lo que les decía hace un momento, y es acompañarlos a cada uno de ustedes a que encuentren respuestas a esas preguntas que en el día a día nos hacemos y que muchas veces pueden parecer obvias, pero que finalmente no sabemos cómo resolverlas o a quién acudir para que nos pueda guiar y tener un mejor entendimiento de lo que es esto tan importante. Entonces, sin más preámbulos, empecemos acá y me gusta hablar mucho y trato de hacer mucho símil con quién es el paciente, que son todos ustedes, ¿cierto? Antes de entrar en materia como tal, quiero que pensemos en el paciente objetivo de esta radiografía, estos rayos X. Y finalmente nos damos cuenta que el paciente son todos ustedes, los médicos o las personas que nos están acompañando, pues particularmente acá hablando de los profesionales con niveles importantes de ingreso y sobre todo que se encuentran en un gran potencial patrimonial, si no es que ya lo han construido o lo han venido construyendo, pero que también se encuentran con ese enemigo silencioso que de pronto todos lo conocen muy bien y sobre todo por el desarrollo de sus actividades y es el tiempo. Lo he repetido en diversas oportunidades porque tengo conocidos, familiares que son médicos. Sé cómo son sus jornadas supremamente extensas, que los turnos se los cambian, que muchas veces les toca atender turnos o consultas en la noche, una cirugía
sucede imprevisto, les toca estar investigando para aquellos que les gusta escribir los artículos científicos, etcétera, etcétera. Y al final del día, ¿qué les queda? Y es muy poco tiempo para usted llegar a su casa, sentarse, planear, tomar decisiones financieras estratégicas. Y aquí realmente sucede algo que se repite muchísimo en su gremio. Es que se trabaja durísimo, durísimo para tener un ingreso interesante, un salario grande, pero no se estructura para que el dinero trabaje de igual manera o igual de duro para ustedes. Entonces, muchas veces nos encontramos profesionales exitosos económicamente, pero que tienen una liquidez muy apretada o que tienen una serie de activos desordenados que finalmente se convierten en más gastos que realmente generadores de ingresos o con riesgos altísimos que no son conscientes y que están asumiendo que porque a un vecino le fue muy bien con X cosa o que X inversión o que le prestó la plata a alguien y que hoy en día pues no son conscientes de todo lo inherente a la operación y que simplemente por seguir de pronto el consejo de alguien que no era experto pero tuvo una buena experiencia pues se meten ahí sin tener el conocimiento técnico. Y la buena noticia que ustedes tienen esta noche es que si ustedes generan ingresos atractivos, lo que falta es una estructura. Y eso es lo que vamos a construir hoy. Una estructura que les permite a ustedes definir de manera organizada, ordenada y sobre todo muy fácil de identificar cómo tener ese patrimonio para que el dinero trabaje para ustedes y no solo ustedes buscando en el día a día la consecución de los recursos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Es que vamos a proyectar, vamos a ordenar, vamos a tomar decisiones que le van a permitir que todo ese esfuerzo que como médicos hacen en el día a día se traduzca nada más y nada menos que en tranquilidad financiera. Hoy y para el futuro, no solo de ustedes, sino también de sus seres queridos, porque soy consciente que hay muchos que son las personas que sostienen la familia. Bueno, me gusta empezar hablando, como siempre, de los objetivos, pero pues realmente es sencillo, pero súper, súper poderoso y quiero es que salgan todos de aquí con un plan que puedan aplicar literalmente desde mañana mismo, no que tengan que hacer cosas súper tediosas o súper estructuradas, sino que se vaya a la práctica, aquí no más teoría, no más cuando tenga tiempo de revisar. Ustedes hoy se van a llevar decisiones claras para que puedan fortalecer ese bienestar financiero. ¿Y por qué es tan importante esto? De pronto muchos de ustedes se preguntarán, ¿cierto? Y es porque, para hacer nuevamente la comparación, ustedes protegen día a día la salud de otros, muchas veces incluso descuidando la propia, y no por falta de interés, sino literalmente por falta de tiempo. Y si algo hemos aprendido en los últimos años, es que la vida puede cambiar de un día para otro. Y si esto llega a pasar, necesitamos estar preparados, que vamos a trabajar sobre tres pilares fundamentales. El primero de ellos, como lo ven ahí, es ordenar el patrimonio, supremamente importante. Porque todos aquí estoy seguro que tienen activos, tienen ingresos, tienen contratos con las clínicas, con consultorios, también tienen cuentas, pero muchas veces están dispersos y no tienen clara esa estrategia. Y cuando eso pasa, el dinero se vuelve invisible, se va, se esfuma, se pierde, no se siente. Así como entró, salió, me depositaron X cantidad de dinero, pero yo seguí comprando. Ahorita que se vienen las festividades, uno tiende a ser un poco más derrochador, más gastón. Y no está mal, es hacerlo de manera organizada, ¿cierto? Porque cuando se está ordenado, cuando tenemos claro qué tenemos, dónde está lo que tenemos y cómo se mueve lo que tenemos, entonces ahí sí vamos a poder crecer. El segundo pilar del que vamos a hablar es la liquidez. Y básicamente, para que me entiendan un poquito, la liquidez es la diferencia entre vivir tranquilo, calmado o vivir con presión y angustia. Entre poder llegar y decir sí o tener que decir no. Aquí la liquidez nos va a permitir tomar decisiones desde la tranquilidad y no desde ese miedo. Les hago ya la pregunta. ¿Cuántos meses pueden vivir ustedes sin trabajar? Si a hoy, en este preciso momento les dicen, ¿sabes qué?
te quedaste sin trabajo o por una condición no puedes seguir trabajando. Y esa respuesta lo cambia absolutamente todo. Hoy particularmente vamos a fortalecerlo. Ese tercer pilar es la toma de decisiones estratégicas, ¿cierto? Decisiones de inversión que se vienen para este próximo año, porque pues si bien puede que este 2025 no hayamos realizado muchas inversiones porque teníamos que pagar pasivos, teníamos de pronto cargas por los hijos, obligaciones financieras, etcétera, etcétera, sí es importante mirar cómo estamos hoy para proyectarnos. Esta semana leía un libro muy chévere, muy interesante de Tony Robbins que se llama Imparable y hacían la comparación de dos personas, una que empieza a sus 19 años ahorrando, invirtiendo y una que empieza a sus 40 años. Y al final del día es que la persona, aquí no voy a explicar el detalle puntual, pero se los mandaré también con los anexos, es la persona que logra iniciar de manera más temprana, en la medida de sus posibilidades, en el largo plazo, gracias al interés compuesto, va a tener un mejor rendimiento a pesar de que la persona de pronto a sus 40 años pueda tener un mayor ingreso y pueda aportar más. Pero ojo que esto no es con el objetivo de que se sientan juzgados ni que se sientan que están empezando tarde, sino es más con el propósito de que entre más nos demoremos en tomar acción, más nos va a tomar llegar a ese punto en el que queremos estar. Y solo para resumir este ejemplo, nosotros o yo en ese libro veía cómo un ahorro mensual de más o menos $300 después de 10 15 años de trabajo con un interés compuesto se tornaba en cerca del $1.000.000 para uno y menos del $1.000.000 para el otro, solo para tenerlo presente. Ya no me desvío más. Seguimos con el tercer pilar, lo que les decía, las decisiones estratégicas, empezar a saber qué tipos de riesgos podemos tomar en este 2026, porque la idea aquí pues realmente no es llenarnos de más y más trabajo, sino como lo decía ahorita, que el dinero trabaje más por nosotros. Y aquí no estoy hablando de que se trate de adivinar el mercado, de es que el S&P, el Nasdaq hoy en día están en máximos y la semana pasada cayó el mercado duro y salió en las noticias de que estaba pasando algo con la inteligencia artificial, muchos inversionistas liquidaron sus posiciones. No, yo no estoy diciendo que aquí ustedes se vengan a volver expertos en temas financieros, ni más ni menos, ya son expertos en su ramo. Lo que sí quiero es que empiecen a tener un método claro, que sobre todo proteja lo que ya han construido con tanto esfuerzo y que les permita crecer, perdón, paso a paso en lo que es la acumulación de patrimonio o por lo menos el suficiente patrimonio que genere un flujo de caja que les permita resolver las necesidades básicas de su vida. Entonces, al final de acá, esta charla, esta hora y media en la que vamos a estar compartiendo, quiero que puedan mirar la situación de ustedes y literalmente decirse, bueno, ya sé dónde estoy, ya sé qué pasos puedo dar. Ese básicamente es el propósito de hoy, que tengamos claridad, estructura y que tomemos acción. Hay un proverbio chino que yo lo mencionaba y se lo apuntaba en alguno de las memorias que decía que hay dos momentos ideales para sembrar un árbol. Uno fue hace 20 años y el segundo mejor momento es hoy. Así que ustedes hoy los quiero invitar a que sigan haciendo lo que mejor saben hacer, cuidar vidas, sanar vidas, porque por fin su dinero hoy, después de esta charla, va a empezar también a cuidar el flujo de ustedes, a generar mayores ingresos, porque el conocimiento se traduce finalmente en eso, en ingresos. Bueno, vamos a empezar entonces con el diagnóstico financiero, con la radiografía. Y es que, perdón, me encuentro un poco enfermo con estos cambios de clima. Y es que en medicina, antes de intervenir, primero entendemos algo, ¿cierto? Y es que primero, o por lo menos así he visto que funcionan todas las veces que me dirijo al médico, y es que primero se hace un diagnóstico, ¿ok? Nada, absolutamente nada se hace a ciegas, ni una cirugía, ni un tratamiento, nada. Se necesita una imagen clara, nítida de lo que está pasando en el cuerpo. Y con las finanzas,
ocurre exactamente lo mismo, porque el dinero también necesita una especie de radiografía. Porque es que si no tenemos claridad, lo más probable es que terminemos tomando decisiones al azar. Y ojo a esto, no quiero que de pronto por la falta de tiempo y esa ansiedad de tener recursos ahorrados, guardados, o esos dineros que están entrando por concepto de salarios, prestaciones, regalías, intereses, no sé, cualquier tipo de fuente que ustedes puedan tener, se vuelva en un casino, en que compremos la acción de moda y ya, compremos la criptomoneda de moda y ya. No, 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 no. Lo que quiero es que tengamos conciencia de acuerdo al perfil de inversión que ustedes tengan. Por eso tan importante un diagnóstico para saber en qué perfilamiento están ustedes, puedan tomar esas decisiones y no por presión, no por miedo, no por ansiedad. Em, Porque es que si no tenemos claridad, vuelvo y repito, empezamos a ver todo el tema de inversión como un casino y créanme, es lo que menos es. Hay algo muy común que he visto en los médicos y en general en los profesionales de la salud, no solo de Colombia, sino de Latinoamérica, y es que trabajan muchísimo. Y cuando digo muchísimo es demasiado. O sea, turnos maratónicos, unas responsabilidades enormes. Nada menos anoche me llamó uno de mis clientes a las 10:30 de la noche a preguntarme algo. Y yo, bueno, dale, ya vas para la casa a descansar. Me dice, no, estoy camino a X hospital porque tengo una mamá en trabajo de parto. Y yo, ay, ¿cómo así? Pero ya no tuviste otro. Sí, pero tengo otro y tengo turno mañana a las 7 de la mañana. Y yo, wow, de verdad, amas tu profesión, te admiro, sé lo difícil que es, pero pilas pues porque muchas veces todo ese esfuerzo no se refleja en el patrimonio real. Pueden venir buenos ingresos, pueden venir buenos flujos, pero si no sabemos estructurarlo de manera responsable, pues todo ese esfuerzo simplemente se va a ir en eso, en que podemos mantener un estilo de vida mientras seamos útiles, que está perfecto, pero también queremos que haya un patrimonio que respalde toda la operación y que precisamente podamos empezar a disfrutar todo esto, la vida. ¿Listo? Y quiero reconocer algo de verdad antes de continuar y ser enfático, y es que ustedes están acá porque han construido su vida a pulso. Y eso literalmente es un mérito que se los quiero dar, se los quiero reconocer. Pero también hay una verdad muy incómoda que la voy a mencionar. Y es que el sistema jamás, jamás en sus clases, jamás les enseñaron cómo manejar el dinero que con tanto sacrificio están ganando en ese día a día. Les enseñaron a salvar vidas porque son los mejores, son los más profesionales, pero no les enseñaron a proteger ese futuro financiero. Y es lo que buscamos acá, desde Comedal y desde Cataliza, para acompañarlos en este proceso a través de charlas, a través de la estructuración y demás recursos que ponemos a su disposición. Entonces, si hoy hiciéramos una radiografía financiera así rápida, nos vamos a encontrar tres cositas fáciles, ¿cierto? El primero, muchas veces vemos que el personal de la salud tiene muchísimo ingreso, pero poca estructura. Es decir, les entra muy buen dinero en el mes a mes, pero no tiene un plan que lo guíe. El segundo hallazgo, todo se basa en mega esfuerzo. O sea, se gana más trabajando más horas, no necesariamente trabajando de forma más inteligente, sino más horas, acomoden pacientes. Y el tercer hallazgo es una estructura tributaria muy vaga o literalmente no tienen estructura tributaria. Y no es porque no quieran, sino porque nadie se los explicó. Y eso literalmente puede significar entre pagar, y yo creo que lo he dicho, un 20, un 35% más en impuestos al año. Imaginen eso, acumulado por 10 o 15 años. ¿Cuánto es eso? Literalmente son apartamentos, son más estudios, las especializaciones que deseen hacer, los estudios de los hijos, los viajes, las vacaciones soñadas, tranquilidad, el nuevo carro, ¿por qué no? Ahora, tener un diagnóstico literalmente no es para juzgar, sino para saber por dónde empezar. Vamos a hacer esto, paso a paso, irnos conociendo y poder identificar, ah, claro, me encuentro acá. Y después de saber de dónde me encuentro y saber a dónde quiero llegar, pues empiezo yo a trazar la ruta.
Entonces, para que me entiendan mejor, si ustedes reciben un paciente que viene con síntomas como vagos, ¿cierto? Lo primero que pienso son exámenes. Le harán, no sé, dependiendo de la sintomatología, unos rayos X, un laboratorio, no sé. Porque eso finalmente les va a permitir a ustedes tomar decisiones. Y aquí la radiografía financiera responde tres preguntitas muy sencillas. ¿Listo? La primera, ¿cuánto estoy ganando realmente? Y de lo que estoy ganando, ¿cuánto estoy conservando? ¿Cuánto me está quedando en mi bolsillo, en mi cuenta bancaria? La segunda pregunta, ¿mi trabajo se está transformando en patrimonio? ¿O solo estoy apagando, no sé, los incendios o las necesidades del mes a mes? Me pagaron y tengo esa tarjeta reventada, voy a abono. Tengo que hacer el abono del crédito hipotecario, no he pagado, voy a abono. Esa es la segunda pregunta importante. Y la tercera, ¿yo estoy construyendo libertad o estoy sobreviviendo con cada consulta? Me pagan y mantengo un super estilo de vida, pero al final miro y no tengo activos que respalden o patrimonio que respalde todo lo que he venido trabajando. Y si de pronto las preguntas que acabo de hacer las han contestado de manera negativa o de manera desfavorable, no se estresen, no se estresen porque estamos a tiempo de tomar acción. Porque es que nada de lo que han vivido en ese tema financiero es culpa de ustedes como tal. Pero a partir de hoy sí depende de ustedes empezar a cambiarlo. Y esa es la invitación a que tomemos acción. Porque lo he visto con los clientes a los cuales les hago acompañamiento. Y es que una vez logran ordenar esas finanzas, algo cambia de una. Ese, hace clic, se cambia ese chip. Duermen mejor, toman decisiones con calma, tranquilamente dice no a las propuestas que considera no son interesantes y sin miedo, sin remordimiento. Y empieza a ver todo ese esfuerzo del trabajo se convierte en resultados reales, en patrimonio tangible, en activos. Y por eso estamos acá, para pasar de la fuerza del trabajo incansable a la estrategia. Porque vamos a pasar de trabajar para el dinero a que el dinero trabaje para nosotros. Y hay algo importante que resaltar acá. Esto muchas veces puede sonar idílico, romántico, pero la verdad es que el dinero sí puede trabajar para nosotros. Y acá no estoy diciendo que sean sus propios jefes, que alcanzar la libertad financiera un día para otro. No, esto es como la carrera de medicina. Con esfuerzo, pero con disciplina se logran los resultados. Y lo más importante es empezarlo a incorporar en el día a día. Dicen por ahí que toma 30 días la incorporación de un hábito en la rutina diaria. Pues empecemos a aplicar todos los conocimientos que estamos adquiriendo, sobre todo en el tema de finanzas, para hacerlo paisaje, para hacerlo de manera automática. Muchos de ustedes van a su casa sin necesidad de decir cuál es la mejor ruta, sin poner el Waze, el Google Maps. Ya saben, automáticamente toman por aquí porque esta está congestionada. Pues a mí mismo quiero que las finanzas fluyan en sus vidas y con esto lo van a lograr. Por lo menos van a empezar a hacerlo. Así que los invito a que iniciemos. Entonces vamos a hablar del examen clínico del patrimonio. Y vuelvo a retomar el ejemplo, doctores. Si un paciente llega con un dolor en el pecho, o sea, que llega que no puedo respirar, ¿quién lo mandaría de una cirugía? Yo creo que ninguno, ¿cierto? O sea, primero se le miden los signos vitales, se le tomará un electro si es el caso, el examen físico, precisamente porque antes de decidir de que hay que mandarlo al quirófano, a menos de que sea muy evidente, claro está, hablo desde mi desconocimiento, pero para hacer la comparación, se debe hacer el diagnóstico del que hablábamos, hay que medir, hay que ver en qué situación está, si amerita, digamos, empezar a someterlo a una intervención o si no. Y vuelvo y repito, con la parte financiera de cada uno pasa exactamente lo mismo. Porque podemos sentir que todo está bien, pero sin los datos acertados, cualquier diagnóstico que se haga es intuición. ¿Listo? Entonces, si queremos saber cómo está la salud del patrimonio, vamos a necesitar evaluar tres indicadores muy sencillos que ya los voy a explicar a continuación, pero que quiero que empecemos a incorporarlos
y sobre todo si hay dudas al respecto que las anotemos para solucionarlas al final. Y estos indicadores son liquidez, solvencia y ahorro mensual. Para que me entiendan mejor, estos son sus signos vitales financieros: liquidez, solvencia y ahorro mensual. Entonces, veamos el primero, lo que es la liquidez. Y básicamente la liquidez responde a una pregunta que se las hacía ahorita. Y es que si el día de mañana, de un momento a otro, dejan entrar ingresos, ¿cuánto tiempo pueden mantener su vida actual sin entrar en pánico, desesperación, depresión? ¿Cuánto tiempo? Pregúntense en eso. Si el día de mañana para de manera súbita toda la corriente de flujo de dinero, ¿cuánto tiempo pueden mantener el estilo de vida que tienen? Colegios, salidas, paseos, pago de estudios, pago de hipoteca, pago de carro, etcétera, etcétera. ¿Listo? Entonces vamos a expresar la liquidez en meses y es igual a los ahorros líquidos dividido los gastos mensuales. Es que son los ahorros líquidos, es la plata que yo tengo disponible en bancos. También conozco gente que le gusta tenerla en efectivo, en su caja fuerte, listo. Y los gastos mensuales. Entonces, vea, vamos a hacer un ejemplo clínico, fácil. Si tenemos un profesional de la salud que gana 15 millones de pesos y esos 15 millones es lo que tienen ahorros líquidos y los gastos mensuales que tiene el doctor o la doctora son 5 millones, pues si dividimos 15 entre 3, perdón, entre 5 obtenemos 3 de tal manera que tendría 3 meses de oxígeno para estar en una zona verde, es decir, para que sus ingresos pausen y mantener ese estilo de vida. Ahora, pero si solo tiene un mes, si se gana 5 y gasta 5, eso hagan de cuenta que está en UCI, emergencia, llamen a los paramédicos. Porque es que ese paciente, ese doctor o esa persona del común no puede dejar de facturar ni un solo día, ni uno. Y eso claramente que genera un estrés, una preocupación. Y eso deteriora full la calidad de vida. La meta sana que deberíamos pensar en tener de liquidez es de 3 por lo menos a 6 meses de gastos cubiertos. Si están por debajo, tranquilos, tranquilos, no se estresen por eso. Lo importante es empezar a subir el nivel de oxígeno, a empezar a subir ese nivel de liquidez. Entonces vamos anotando las formulitas. Entonces, ahorro líquido debido a los gastos mensuales, eso nos va a dar la liquidez y la pregunta es, ¿cuántos meses tengo yo para vivir si me paran de una los ingresos hoy? Cuando hay ese flujo, hay calma. Cuando no tenemos el flujo para decir, puedo vivir tantos meses, se vuelve una urgencia, se vuelve un estrés y empieza también a afectar la salud. El segundo indicador, la solvencia. Y aquí vamos a medir qué tanto el patrimonio está hipotecado o está endeudado con los bancos. La vamos a definir a través de la siguiente fórmula. Va a ser la deuda total dividido el patrimonio neto. ¿Listo? Aquí estoy hablando de solvencia en términos de deuda. Ahorita en el otro ejercicio lo voy a poner en términos de patrimonio para que no se me enrede. Es decir, ¿cuál es el valor que yo debo a bancos, a terceros, dividido mi patrimonio neto? ¿Listo? Ahí la meta saludable es tener menos del 30% en deudas. Porque cuando estamos full o 100% en deudas, estamos vivos, claro que sí, pero estamos conectados a esas máquinas que nos mantienen vivos. Si baja un poquito el ingreso o si sube la tasa porque contrataste un crédito indexado al IPC, a la IBR, no sé, a cualquier indicador que subió en ese momento, que si el dólar brincó, o sea, cualquier cosa, de una hay descompensación de inmediato, porque hay un flujo demasiado, demasiado exacto. Y en Colombia, muchos de los que vivimos acá en el país, tenemos o el carro financiado, o la casa financiada, o el estilo de vida financiado a punta de tarjeta. Y ahí es cuando la deuda empieza a definir qué podemos hacer y qué no podemos hacer. Entonces, uy, no puedo dejar de trabajar este turno porque es que si no lo trabajo, no va a tener para pagar la tarjeta o para pagar la cuota. Y eso literalmente es dependencia financiera. Y sí, se puede revertir
porque es que logrando una solvencia sana, vamos a encontrar una columna firme que nos dé soporte para el futuro. El tercer indicador, bueno, para aquellos de pronto que no me entienden qué es patrimonio neto, el patrimonio neto es después de sacar las deudas, es decir, lo que tengo menos lo que debo, y ahí sí ya tengo el patrimonio neto. Ahora, el ahorro mensual, el tercer indicador. El ahorro literalmente no es lo que sobra y desafortunadamente muchas personas lo han visto así. Si me queda plata, pues la ahorro. No, no, no. El ahorro quiero que lo veamos como lo que se separa primero. O sea, lo que estamos sacando apenas se nos paga. Y esta tiene una fórmula que es el ahorro mensual dividido el ingreso mensual por 100 para expresarlo en base porcentual. La meta saludable acá es ahorrar entre un 20 y un 30% del ingreso mensual. Así que, amigos, los invito a que calculemos esto, a que miremos si realmente estamos logrando ahorrar entre un 20 o un 30% de ese ingreso. Vean, hagan de cuenta, si el músculo está débil, ¿cierto? Por más esfuerzo que hagan, el patrimonio no va a crecer, no va a crecer. Cambio, el ahorro les va a permitir invertir con calma, tomar mejores decisiones, saber salir de pronto ofertas que no convienen. Pero si están lejos de esa meta, de ese 20-30%, lo importante es empezar de a poquitos, empezar a fortalecer ese músculo, empezar a hacer el ahorro de acuerdo a la condición en la que me encuentro para empezar a ver resultados. Es como empezar a ir al gimnasio y lo he comentado, no podemos pretender que si yo voy hoy de 1 de la tarde a 10 de la noche a entrenar durísimo y me mato esas en 9 horas, pretender que ya va a tener un abdomen plano, eso no pasa. Hay que ir todos los días, la constancia y así mismo en esto. Déjenme hacerles una pregunta muy importante. Si su paciente financiero entrara hoy al consultorio, ¿cómo saldría? ¿Saldría con recomendaciones básicas o ustedes le dirían, no, sabes que estás pa' UCI, te tenés que ir ya pa' UCI? Y pilas que esto no es un juicio, es literalmente un diagnóstico temprano, para que podamos tomar acción, para que empecemos con pasitos que nos lleven a cumplir ese objetivo. Porque es que tener un buen ingreso no nos va a garantizar tener buena salud patrimonial. Puede tener muy buenos ingresos. Conozco gente, créanme o no, que gana más de 100 millones de pesos, pero gasta 1,5 veces más. Y eso pasa, que nos montamos un estilo de vida que pensamos que por tener altos ingresos nos va a alcanzar y muchas veces es tan desproporcionada esa corriente de gastos que no alcanzan con los ingresos a cubrir. Ahora, estos tres indicadores nos van a dar una imagen muy clara de lo que está pasando por dentro. La liquidez va a ser igual a la protección inmediata. La solvencia nos va a dar equilibrio en el mediano plazo y el ahorro nos va a permitir el crecimiento futuro. Si falla uno de estos tres ítems, de estos tres rubros, el otro compensa. Pero donde tengamos una falla de los tres, el patrimonio inmediato llega a una urgencia, llega a código rojo, llega a un momento grave, crítico. Y hoy están dando un paso importantísimo y es empezar a dejar de manejar el dinero por intuición, empezar digamos, simplemente considerar que por tener muy altos ingresos, el dinero va a ser ilimitado, ¿no? Que vamos a empezar a manejar el dinero con visión. Entonces, ahorita lo que vamos a ver es que les voy a mostrar exactamente dónde se está filtrando todo ese esfuerzo y por qué el dinero se ve que entra, pero no se queda, así como se entra, sale. ¿Listo? Entonces, aquí, rápidamente. Hablamos ahorita de los tres indicadores y vuelvo y repito, me gusta hacer mucho las comparaciones. Es que en la medicina los signos vitales no se analizan de manera aislada, ¿cierto? Sino que es un conjunto. Y lo he dicho en repetidas ocasiones también. El tema de finanzas también es como un arte, porque le permite a uno evaluar y así ir modificando el tratamiento, el diagnóstico, ir alcanzando pues como los objetivos. Entonces, la liquidez va a ser el oxígeno, lo podemos ver como el oxígeno. Y les explicaba, es básicamente
cuántos meses, perdón, podemos respirar sin necesidad de ingresos. Digamos que una liquidez sana sería ideal de 1,5 a 2 veces el ingreso mensual, tengámoslo presente, mensual, es decir, que voy a tener entre 3 a 6 meses asegurados de mi vida, de mi estilo de vida. Y que si algo extraordinario que puede pasar llega a suceder con los ingresos, no va a entrar en pánico, no va a entrar en un paro cardiorrespiratorio, sino que voy a tener la posibilidad de contar con esa salud mientras vuelvo a acomodar mi situación. El segundo, hablamos de la solvencia. Y es que antes definimos solvencia como deuda dividido el patrimonio, que debería ser menor al 30%. Entonces, deuda baja implica un patrimonio fuerte. Ahora vamos a mirarlo desde el otro lado de la radiografía, que era lo que yo les estaba mencionando. Que el patrimonio propio sea mayor o igual al 70%, es decir, que lo que yo tenga sea mayor del 70%, es decir, que la deuda no sea más del 30%. ¿Y esto qué implicaciones tiene? Pues la más importante, que la estructura está sostenida por los recursos tuyos y que no estás dependiendo del soporte de la deuda, porque una estructura con un 30% de deuda es sólida, pero una estructura con una deuda del 50, del 60% es como un hueso descalcificado. Ante cualquier caída, ante cualquier fuerza se puede quebrar. Y eso es tan importante resaltar, porque si yo puedo decir, uy, sí, mi patrimonio es de 10.000 millones de pesos, porque tengo 5 edificios, pero realmente solo tengo mío 100 millones. Pues eso no tiene sentido, o sea, vivo al debe. Y es ahí donde es tan importante tener esa estructura patrimonial y midiendo la solvencia midiendo la solvencia con esta operación matemática que sea mayor al 70%. Es decir, que la deuda no sobrepase ese 30%. Y el tercero, lo que les explicaba, el ahorro mensual. Entonces, el ahorro, veámoslo como ese medicamento, que va fortaleciendo día a día la liquidez, que va fortaleciendo día a día esa solvencia. A medida que logramos ahorrar, vamos a subir esa liquidez que tenemos. Podemos también invertir o amortizar la deuda y eso también nos va a ayudar a mejorar la solvencia. Y ambos indicadores van a mejorar ese pronóstico. Repito, el porcentaje recomendado es de un 20 a un 30%. Estos son como números, digámoslo así, comúnmente aceptados dentro del análisis de Wealth Management para que lo tengamos presente. Y es a lo que debemos o pretender llegar, o si estamos, pues felicitarnos. Entonces, acá en el rayos X financiero, estos tres indicadores se van a retroalimentar. Primero, la liquidez nos está protegiendo en el día a día. Segundo, la solvencia nos va a permitir tener estabilidad porque no tenemos que aportar mucho de lo que tenemos al servicio de la deuda porque el patrimonio está respaldado. Y tercero, el ahorro nos va a permitir tener esa mirada a futuro para tomar decisiones. Entonces, si esos tres signos vitales están en zona verde, vamos bien. Estamos frente a un paciente saludable. Pero si están en rojo, ahí sí preocupémonos. Y ahora, ¿cómo vamos a medir esto? Entonces les construí una tablita para que tengamos idea de cómo es esto. Aquí tenemos un diagnóstico muy rápido, muy claro y sobre todo pues muy objetivo de la salud financiera. Tenemos acá los tres indicadores, ahorita más adelante hablamos del gasto, en cuatro colores posibles. Tenemos el rojo, tenemos el amarillo, el rojo es crítico, el amarillo es observación, el verde es saludable, el azul es el óptimo, ¿cierto? Entonces, cuando analizamos el primer signo vital, que es esta liquidez, que vuelvo y repito, es cuántas veces mi ingreso mensual que tengo disponible en ahorros líquidos me puede sostener el estilo de vida. Si es menos de una vez, estás en rojo. Es decir, un solo mes sin ingresos, ya estás en crisis. Ahora, si estás entre 1 y 1,4 veces, es amarillo, que pues hay un colchoncito, pero seguimos viviendo con el pulso súper acelerado porque cualquier imprevisto de una nos saca, nos desestabiliza y nos puede generar una situación de estrés alta. Cuando logramos ya de 1,5 a 2 veces, ya estamos en el sector verde, que son de 3 a 6 meses de tranquilidad.
que nos da más capacidad de adaptarnos, tomar decisiones sin miedo y sobre todo tener esa posibilidad de decir no. Y si hay más de dos veces, que este es el escenario óptimo, entramos en el código azul. Es un nivel de liquidez excelente. O sea, incluso permite evaluar si parte de ese dinero que estamos ahorrando lo podemos invertir en algo que nos genere más. Ahora, miremos el segundo signo vital, la solvencia. Repito, la solvencia mide qué parte del patrimonio es realmente de nosotros. Si es menos del 50%, es capital propio. Ahí estamos en rojo. Repito, si menos del 50% es capital propio, estamos en rojo. Entonces, la deuda controla la mayor parte del patrimonio, estamos frágiles, estamos vulnerables. Entre el 50 y el 69% estamos en amarillo. El patrimonio se sostiene, pero pues con una carga de deuda que puede pues volverse pesada en el futuro. Mm, A partir del 70% o más, ya estamos en verde, que es un patrimonio firme, una deuda de niveles saludables y estructura sobre todo muy resistente a cualquier imprevisto que llegue a algo y no nos desacomode, que podamos responder con contundencia. Entonces, la solvencia, cuando la tenemos en verde, significa literalmente libertad y poder de tomar decisiones. ¿Listo? Obviamente, pues óptimo estar entre el verde y el azul. Cuando tenemos una solvencia acá del 100%, pues espectacular, estamos en el mejor escenario, no conozco a nadie que esté así, pero pues simplemente tengámoslo presente que el objetivo va a ser tener dentro del patrimonio menos del 30% de lo que nosotros tenemos en deuda. Y ahora vamos con el tercero, y es el ahorro mensual. Vuelvo y repito, el ahorro mensual obedece al ritmo del crecimiento del patrimonio. Si ahorramos poquitico, si ahorramos menos del 10% que nos está ingresando, estamos en rojos, estamos graves. Es decir, hay ingresos, pero no están dejando huella. Están simplemente, lo estamos viendo pasar. Cuando estamos entre el 10 y el 19%, estamos en amarillo. Y ese amarillo, es decir, que hay esfuerzo, pero con poca construcción patrimonial. Es decir, no estamos logrando ese ahorro óptimo de pronto para materializar esos proyectos que queremos. El objetivo ya empieza a ubicarse acá, entre la zona verde y la zona azul. La zona verde nos dice, vea, entre el 20 y el 30% estamos ahí. Ahí el patrimonio nos está creciendo, la liquidez está mejorando, tenemos menos compromiso de la deuda. Y a partir de ese nivel es que nos ponemos en camino a cumplir esas metas reales. Aquí es importante resaltar algo. Aquí no estamos calificando ingresos, si son muy altos, si son muy bajos. Estamos evaluando cuán preparado está el patrimonio de cada uno de nosotros para afrontar los retos de la vida. Porque, vuelvo y repito, todo puede llegar a suceder. Y pilas con esto, si dos o más indicadores están en verde, perfecto, está súper bien. Pero si estos indicadores estás mucho en amarillo, ahí te digo, pilas que ya te estamos hablando, estamos levantando la mano, la bandera. Entonces hay que empezar a hacer ajustes, ajustes para volver a tratar de estar en verde. Si dos o más están en rojo, ahí sí les digo, hay que meterle mano a esto, pero ya, acción inmediata. No se puede permitir tener dos indicadores de estos en rojo. O sea, literalmente tenemos que tomar acción hoy en día. Es porque en el tema financiero quiero que me entiendan algo y es que hay un solo objetivo y es poder vivir con tranquilidad, con estabilidad, con libertad y sin preocupaciones. ¿Y esto qué lo da? Un patrimonio robusto que alcance a producir o que le permita a uno tener los gastos fijos mensuales cubiertos. Y esto es un proceso, esto no es de manera inmediata. Entonces, ya vemos los signos vitales financieros, ¿cierto? Hablamos de los tres indicadores. Ahora vamos a ver algo importante y es el estilo de vida, el estilo de vida del paciente. Porque así como hay hábitos que protegen la salud, también hay hábitos que la deterioran, muchas veces sin que nos demos cuenta. Y aquí es cuando viene el manejo de los gastos. Eso es exactamente. Hábitos que nos pueden fortalecer el patrimonio o hábitos que nos pueden asfixiarlo de una manera increíble. Yo voy a hablar de una reglita súper sencilla, pero súper, súper sencilla, pero muy poderosa, que es acá que la tengo en el diagrama de atrás. Es la regla
60-20-20. Regla 60-20-20. ¿En qué consiste esta regla? Que los gastos fijos máximo sean el 60%. Entonces, los gastos fijos son literalmente como el metabolismo, lo que el cuerpo necesita para funcionar, lo básico para vivir, que el arriendo o que el pago de la hipoteca, los servicios públicos, la alimentación, la educación, la gasolina, ¿cierto? Todas esas cosas con las que sí o sí necesitamos gastar en el día a día. Ahí el objetivo saludable es que los gastos fijos no sean más del 60% del ingreso. Y si esto pasa, es como tener un paciente que está respirando con dificultad, el cuerpo financiero usa toda la energía solo para sobrevivir, solo para mantenerse a flote. Y aquí es donde muchos profesionales de la salud se ahogan, porque suben ingresos, pero de inmediato suben los gastos fijos al mismo ritmo o incluso más desproporcionado y nunca sienten que hay un progreso real, porque su ritmo de gastos es tan tremendo que a pesar de que estén ganando mucho dinero, muchos millones, pues no les alcanza para compensar esas necesidades. Ahora, vamos a hablar del 20. ¿En qué consiste el 20? De ahorrar mínimo o de invertir mínimamente el 20%. Y eso es lo que nos va a alimentar en el futuro. Eso es lo que nos va a permitir transformar el trabajo de hoy, sobre todo construir patrimonio mañana. ¿Cuál va a ser la meta? Que entre ahorro e inversión sea por lo menos, más del 20% o mayor o igual del 20% del ingreso. Y ese 20% es el que financia el crecimiento patrimonial, la libertad de decisión, la independencia del trabajo. Este porcentaje, si lo tienen muy bajo, si lo tienen realmente bajo, déjenme decirle que puede verse muy bien el paciente por fuera, pero por dentro está destruido. Es por la invitación a que lo analicemos. El tercero, dentro de la columna de gastos, acá, es el estilo de vida. Y donde en el estilo de vida vamos a destinar máximo el 20%. Y aquí está lo bonito, lo que nos gusta, los viajes, las salidas, las cenas en restaurantes, hobbies, antojos. Esto es calidad de vida sin duda alguna. Y es muy importante. Pero si hay que tener un límite sano, vuelvo y repito, estas reglas o estos parámetros no me los inventé yo, sino que son ampliamente conocidos en el mundo de planeación patrimonial, finanzas personales, y que hoy en día les estoy compartiendo a ustedes. ¿Y por qué es un límite este 20%? Porque es que si este porcentaje es desproporcionado y crece demasiado, el contenido emocional supera el razonamiento financiero y de una se cae en un diagnóstico muy clásico. Y es que la apariencia supera la capacidad. ¿Cuántas veces no nos encontramos con personas así? Que no tienen la forma, pero son aparentando y no queremos caer en ese ciclo. Entonces, hagamos esto. Pensemos un momento en lo siguiente. Si lo que gano me alcanza para vivir, está bien, y vivo bueno, cómodo, además me permite crecer, estoy en una zona verde. Pues si todo lo que estoy ganando es para mantener un estilo de vida ostentoso, estoy trabajando para pagar la fiesta, los carros, los viajes, y no para construir patrimonio. Y bien, aclaro algo, la idea no es que vamos con miedo al gasto, sino que cada gasto tenga un sentido, tenga un propósito, que el estilo de vida se ajuste literalmente al plan y no al revés. Ese es el mensaje que les quiero dejar de este slide que les traigo acá. Ellos ya tienen la primera lectura clínica de sus gastos. Ya de pronto muchos hicieron el ejercicio y la matemática y saben si están bien, si no están tan bien, si hay forma de mejorar. Aquí lo que vamos a ver a continuación les va a permitir identificar exactamente dónde puede estar ese sangrado financiero y cómo lo podemos detener para volver a tener un estado de tranquilidad y estar, digamos, muy estables en esas finanzas. Entonces, preguntémonos dónde se va el dinero, qué estamos haciendo con la plata. Ya hablamos de liquidez, solvencia, ahorro, pero hay un punto que empezamos a abordar y es donde todo se juega, los gastos. Porque en el día a día no nos quebramos por falta de ingresos, ustedes le siguen pagando, sino que nos quebramos por los malos hábitos de gasto. Yo quiero ayudarles a que veamos con claridad cómo se organiza un presupuesto saludable.
¿Listo? Y no es para gastar menos, sino para gastar mejor. Entonces vamos a dividirlo en tres ítems o tres rubros. Los gastos fijos, los gastos variables y el estilo de vida. Y los voy a explicar rápidamente. Porque los gastos fijos es lo que sostiene la vida, literalmente. Es decir, lo que tenemos que pagar sí o sí, y ahí enumeré solo uno, seguramente en el caso de muchos de ustedes serán otros, pero esto sí o sí, lo que es vivienda, alimentación, servicios públicos, salud, la educación, gasolina, las deudas, eso hay que pagarlo. Esa es la base. Si esa base se agranda demasiado, de una nos apretamos. Ahí el objetivo es que los gastos no superen el 60%. Recordemos, esa es la regla. Si pasamos de ese 60%, ya no es un presupuesto, es una camisa de fuerza. Literalmente así es. Y aquí respondemos una pregunta clave, o más bien tres, que me gusta hacer. ¿Puedo vivir bien con una casa más eficiente? ¿Puedo obtener un crédito más barato? ¿O de pronto puedo tener una vida igual, pero con menos presión? No sé. Hagámonos estas preguntas y empezamos a buscar con las respuestas. Puede que sean incómodas, pero hay que hacerlo. Segundo, son los gastos variables y es lo que se descontrola sin avisar. Entonces, digamos que los gastos variables muchas veces se ven pequeñitos, pero sumados se pueden volver algo gigantesco. Entonces, voy a hablar de ejemplos que quizás pueden sonar exagerados, pero si yo ya tengo un presupuesto para pago de gasolina de mi carro o tengo una moto, etcétera, etcétera, y tengo que ir a una cuadra o algo cerquita, eh, pido un taxi cuando puedo caminar o voy en mi vehículo propio que puede salir más económico. Suscripciones que me ha pasado, ni recuerdo que las tenía, que tenía suscripciones de streaming, de videos musicales, de música, etcétera, etcétera, y cosas que muchas veces no uso. Algo tan sencillo como de pronto hacer un mercado sin estructuras y simplemente ir cogiendo, que me ha pasado, vuelvo y repito, solo hablo desde la experiencia, que compro cosas que finalmente no consumo y se dañan. Entonces, pues muy importante eso. Las compras impulsivas. Y aquí está lo bonito, la magia de este ajuste. Y es que recortar variables no duele y hacerlo mejora de una sus indicadores. Un ajuste pequeñito cada mes libera el aire, o sea, genera más tranquilidad, libera esa presión. El tercer rubro o ítem es el estilo de vida. Y eso es lo que disfrutamos, pero hay que dosificar. Y ahí van a entrar lo que son los gustos, los viajes, restaurantes, los conciertos, las compras, que cambiar cada vez que sale un nuevo iPhone. Y la regla ahí es muy clara. Máximo se sugiere, vuelvo y repito, esto son sugerencias, eso no es una camisa de fuerza, que sea el 20%. Si el estilo de vida supera el porcentaje de ahorro, estamos trabajando para sostener una apariencia, para sostener la fiesta. Y la fiesta siempre se acaba. Así que la invitación es a que trabajemos en la tranquilidad financiera, que esta sí se construye. Entonces, al final, todo lo que hemos hablado de libertad financiera se puede medir con una sola pregunta y es, ¿en qué porcentaje de tu vida, por ejemplo, está mandando el dinero? ¿En qué porcentaje de tu vida estás mandando tú? ¿En qué porcentaje está mandando lo que quieres aparentar a los ingresos reales sobre tu patrimonio? Entonces, cuando tenemos unos ingresos controlados, perdón, unos gastos fijos controlados, cuando tenemos unos gastos variables también, digamos, con un tope, cuando tenemos un estilo de vida de acuerdo a nuestras posibilidades, ahí entonces el dinero deja de ser una preocupación y empieza a volverse una herramienta con un propósito. Y no se trata de que gastemos menos, sino que gastemos con una intención, para que el esfuerzo literalmente que hoy estamos haciendo se traduzca en los objetivos y la consecución de metas el día de mañana. Y esto lo hacemos de manera organizada, de manera progresiva. Vivir bajo nuestros límites, vivir bajo lo que nos podemos brindar a nosotros. Y no se trata de cohibirnos, porque no soy amigo de eso, pero sí de ser organizados y sobre todo saber hasta dónde, como dicen los abuelos, hasta dónde me puedo estirar la cobija y que no me desarrope. Tener presente eso. Bueno, ya vimos números, indicadores, porcentajes, pero detrás de cada uno de esos números hay una historia de vida. Y les quiero presentar el caso de un cliente. Le cambié el novio, obviamente,
así vamos a llamar a la persona que les traigo hoy. Es un caso de la vida real, es un profesional de la salud como ustedes, médico brillante, súper teso, apasionado, con una visión súper filantrópica de vida que comparto, pero que mientras se desvivía por la salud de todos sus pacientes, de atender todas estas situaciones, la salud financiera sí estaba enfermándose, se estaba deteriorando. Te les voy a contar un poquito del perfil, a ver si se sienten identificados, puede que sí, puede que no, pero igual me gusta mucho ejemplificar para que, digamos, aterricemos todo lo que hemos venido hablando. Sebastián tenía muy buenos ingresos y cuando hablo de ingresos buenos, para mí realmente eran muy buenos, sobre todo en el área en que se desempeñaba, o tenían unos ingresos muy variables. Mm, Tenían unos meses súper grandes en algunas ocasiones y otros meses que eran ok, pero pues en el más y menos el ingreso promedio era bueno. Pero como no eran organizado, no era organizado, esos meses que no eran tan buenos, pues solo le alcanzaban para pagar lo básico. Y ahí fue cuando él aprendió ese primer síntoma y fue como esa inestabilidad emocional por el dinero. Porque es que cuando no tenemos esos ingresos constantes, uno puede vivir con la sensación de que nunca es suficiente, que antes tengo que trabajar más para tapar los huecos. Y ahí era donde venía el famoso dicho, ah, no, yo le pongo la tarjeta, pago con tarjeta. Entonces a Seba le encantaba tarjetazo a todo y digamos que se sentía libre, porque ya no, pues yo tengo ingresos y con eso a fin de mes pago. Pero esa libertad finalmente se convirtió en una esclavitud porque era tan fácil pagar toda una cuota a otra cuota ya, que digamos nunca sabía cuánto debía realmente, porque una tiraba una cuota, dos cuotas, y decía, no, pues interese sobre X cantidad de plata como es bajo, pues es bajo el monto, no se va a decir 500.000 pesos, 1 millón de pesos, lo que sea, lo pago a tres cuotas, cuatro cuotas, y generaba intereses, y pensaba que con el ingreso le iba a alcanzar. Entonces acá el hombre pagaba que restaurantes, que gasolina, que las cuentas del consultorio, la ropa del mercado. Y como veía que en el más y menos tenía ingresos altos, que todos los meses le llegaba X cantidad, entonces decía, no, todo está bajo control, yo estoy tranquilo porque pues las clínicas me pagan, etcétera, etcétera. Pero nos dimos cuenta que cada mes los extractos le daban literalmente una puñalada del corazón. Ustedes no se imaginan cuando llegaba el pago mínimo de tarjeta y yo en qué momento me gasté esto. Si yo solo lo usé una vez, pero claro, como había financiado cuotas, otras cosas meses pasados, le llegan los intereses, el abono a capital y al final terminaba con liquidez cero. Es decir, sin plata en el bolsillo. Ahora, cuando revisamos esos signos vitales, no tenía nada de liquidez. Eso quiere decir que si algo salía mal, y yo le decía al partner, literalmente, si se te enferma un familiar, si se te daña el carro, te chocas y hay que pagar un deducible, si de pronto alguno de esos ingresos variables no entra porque este mes no hubo convocatoria para esos procesos, no sé, de una, se estresaba, se estresaba, su vida financiera colapsaba. O sea, yo le decía, de verdad, esto es grave. Entonces, imagínense ese nivel de estrés interno. Dormir sabiendo que no se puede parar, que no se puede enfermar, que no se puede tomar un descanso en las vacaciones porque es que no tiene respaldo. Y el estrés por plata es un enemigo real, yo lo he vivido también. Y aquí viene algo muy importante, es que el estrés financiero no se ve en un TAC, no se ve en una resonancia, no se ve en nada, 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 pero sí afecta a la salud real. Eso hay insomnio, irritabilidad, ansiedad, fatiga, decisiones apresuradas. Y siendo esta persona un excelente médico, pero vivía con un estrés por dentro, por eso que les acabo de exponer. Y lo peor, se sentía culpable, pensaba que algo estaba haciendo mal, se sentía culpable porque ya cuando se dio cuenta del diagnóstico no sabía si estaba bien o mal literalmente comprarse unos tenis porque le gustaba correr. Cuando en realidad lo que pasa es que nunca le enseñaron a manejar el dinero, que él mismo está ganando. Y la verdad de fondo, y acá quiero que lleguen algo súper poderoso, de verdad este personaje no tenía un problema de ingresos porque, repito, ganaba súper bien, sino que el problema era que el dinero se le estaba escapando y no era que no se esforzara y no era que no fuese inteligente ni que tampoco estuviera comprometido con una causa, sino que no tenía simplemente estructura. Es algo que no le enseñaron en sus años académicos. Eso no se aprende en la universidad, desafortunadamente. Pero, ¿por qué quería contarles esto? Y es porque esta historia
Estoy seguro que puede ser la historia de muchos aquí hoy, por lo menos de cosas que viven similarmente. Profesionales que son exitosos, reconocidos, admirados, talentosos, pero de pronto con un patrimonio que no está reflejando ese éxito, o no por lo menos la totalidad de ese éxito. Y eso no puede seguir así. Y no sobre todo cuando se han esforzado tanto, cuando han dedicado tanto tiempo en sus estudios, en las trasnochadas, en una vida de entrega literalmente. Entonces, hoy vamos a ver qué está pasando por dentro de los casos de cada uno. Vamos a ver sus indicadores, por eso la invitación a que hagan el ejercicio. Cómo ustedes leen una radiografía, miren esos signos. Ah, aquí está pasando eso, aquí está pasando aquello. Y lo más importante, vamos a ver cómo se recupera un paciente que es una condición en una UCI, cómo lo vamos a ir llevando a que esté nuevamente en código verde. Porque es que si esta persona y muchas otras han logrado transformar su vida, hoy, ¿por qué ustedes no? O si de pronto no están tan graves o no están graves, ¿cómo se puede mejorar para alcanzar mejores resultados? ¿Vale? Y ahí ya conocimos la historia de Sebastián. Ahora vamos a hacer lo que ustedes mejor saben hacer, y es examinar los datos. ¿Listo? Examinar los datos porque la intuición muchas veces puede engañar. Y si uno no tiene algo que le verifique, pues uno hay veces como que dice, uy, ¿qué será? Por los números literalmente nunca mienten. Entonces, vamos a hacer esto. Ingresos promedios por mes, 14 millones de pesos. Una cifra buena. De verdad que ganaba bien. Pero veamos la otra parte. Este hombre tenía gastos fijos por 10 millones. Lo básico para sostener la realidad o el estilo de vida. Y si a eso le sumamos unos gastos variables, le encanta salir a comer en los restaurantes más top de la ciudad. Se gasta 4 millones de pesos mensuales. Tenía suscripciones a plataformas digitales, salidas, gasolina, tarjetas. Vamos a hacer aquí la matemática juntos. Entonces tenemos 14 millones de ingresos, 10 millones de pesos fijos de gastos, 4 millones de gastos variables. Eso nos da que un ahorro real de 0 pesos. Entonces, el diagnóstico detrás de los números, y aquí hay una regla simple, y es, si el dinero entra, claro, 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 pero no se está quedando, hay una fuga. Y es que Sebastián no tenía estructura, tenía flujo, sí, pero sin retención patrimonial. Y ese esfuerzo que tenía en el día a día en su trabajo se le iba por los poros del gasto. Eso era, pero emocionado, vamos para allí, vamos para allá, no teniendo conciencia de que había que poner un límite a todo. Cada peso literalmente que entraba ya estaba comprometido con la tarjeta de crédito. Y eso genera una sensación muy conocida. Yo estoy ganando buena plata, pero pues no estoy viendo plata. ¿Cuántas veces nos hemos preguntado eso? Gano bien, pero ¿qué se está haciendo la plata? Y ese es el espejismo del buen ingreso. Y quiero aquí que noten un detalle. Este personaje tiene un ingreso alto comparado con la mayoría de la población colombiana, eh, pero la realidad interna era tranquilamente la misma de que de alguien, perdón, que está ganando muy poco. Esto es como un paciente, para que me entiendan, con mucha buena masa muscular, está grande, ¿cierto? Pero con niveles de hierro en el piso. O sea, por fuera súper fuerte, pero por dentro no tiene energía para nada. Porque los ingresos altos sin control es una angustia constante. Y claro, como los gastos variables subían cuando las cosas iban bien, pero se mantenían cuando el ingreso bajaba, pues eso que le daba, esa incertidumbre tan tremenda, la emoción del gasto, pero la culpa de ese RM de por qué le metí la tarjeta, por qué compré esto. Y eso pasa mucho. Pagamos porque podemos pagar, ¿cierto? La tarjeta no es que nos diga, hey, señor, señora, este gasto está comprometiendo su futuro, no lo haga, o a fin de mes vas a estar estresado. La tarjeta es el cupo, pásela. Y al final del mes llega ese extracto y literalmente como un examen de laboratorio, reveló todo lo que el paciente intentó ocultar, ¿sí o no? Lo que no se ve, pero sí se siente. Ahora, sin ahorro no había ninguna red de protección, no había la posibilidad de ahorrar a futuro, no había la posibilidad de tener un control real. Sobre todo, tenía la obligación de no parar de trabajar y vivir de alguna manera así el día a día.
tan costoso hacía que también su salud física se empezara a deteriorar y eso provoca un ruido mental gigantesco y empieza, uy, si algo pasa y no me pagan porque hay algo de las EPS, hay algo que retrasa los pagos. Ese es el punto más importante. Vuelvo y repito, aquí no vemos un problema de ingresos, sino cómo estaba saliendo el dinero. Cuando los gastos se nos comen todo el ingreso, el patrimonio queda totalmente expuesto, queda sin nutrición, queda sin base. Y esa es la diferencia de quien trabaja muchísimo y no avanza, o el que está trabajando muchísimo, pero está generando flujo que le permita tener construcción patrimonial. Y estos no son solo números o cifras, son síntomas. Y hoy ustedes están aprendiendo a leer estos síntomas para evitar que se vuelvan crónicos. Porque lo siguiente que vamos a ver es cómo identificamos ese diagnóstico completo, tal como lo acaba de presentar con Sebastián. ¿Y qué plan de tratamiento podemos empezar a hacer? Que fue el tratamiento que se le aplicó para recuperar la salud financiera. Ahora, ya vimos qué estaba pasando con los ingresos, con los gastos. Ahora vamos a ver cómo se ve en la radiografía financiera. Y aquí están los signos vitales del patrimonio. Entonces, todos aparecieron claramente en rojo. Liquidez cero, solvencia cero, ahorro cero y los gastos fijos de más del 70%. Claramente estaba grave el indicador de la liquidez, es decir, que si no entraban nuevos ingresos no podía sostener su estilo de vida. Cero oxígeno. Paro laboral, de una colapsaba. Segundo, la solvencia. El 50% del patrimonio lo tenía en deuda. Es decir, la mitad de lo que posee en realidad le pertenecía al banco. Carro, casa. Y ese nivel lo ponía en una situación muy grave, muy inestable, donde cualquier cambiecito de tasas, que eso era otra cosa, tenía un crédito del carro, el vehículo y de la casa indexado a tasa variable, que ante escenarios inflacionarios de inmediato el costo de la deuda se eleva y por ende, pues si tiene los mismos ingresos y el costo de la deuda se eleva, el pago de las cuotas se eleva, no tendría cómo responder ante esta obligación. Entonces, ahí es donde cualquier movimiento de una le rompía ese equilibrio, le rompía esa falsa seguridad de estar ganando muy buen dinero, pero de no tener eso organizado. Miren el ahorro, cero. No hay músculo patrimonial ahí, no hay construcción de futuro. Porque es que cuando no hay ahorro, el futuro literalmente 100% depende del esfuerzo del presente. Y si por algún motivo, repito, les toca parar, pues estamos en una situación grave. Ahora, miren los gastos fijos. Más del 70% del ingreso. Más del 70%. ¿Y eso qué provoca? Una rigidez financiera tremenda. No se puede mover para ningún lado. No hay margen de maniobra. No hay espacio para tomar ninguna decisión con calma. El diagnóstico completo, digamos aquí cuando evaluamos los tres signos vitales que están en rojo, no estamos frente a un paciente estable claramente, estamos con un paciente con un patrimonio re grave en UCI, un riesgo altísimo. Teníamos a alguien que trabajaba muchísimo, pero vivía al borde del colapso financiero sin darse cuenta. Pues, y realmente acá está lo más importante que quiero que entendamos y es que eso no se ve en los ingresos, se ve en los indicadores. Porque todo llega, no, yo gano 20, yo gano 30, ah, súper, pero ¿cómo estás con las otras cosas? Entonces, el paciente puede llegar el día de mañana a consulta, sonreír, tener carro nuevo, viajar, pagar cuentas, reloj bueno, pero por dentro la estructura patrimonial le está fallando. Como está distribuido todo su esquema está mal. Y este caso, que él me permite compartirlo, quiero aclarar eso, nos enseña algo muy importante. Y es que la apariencia del éxito no siempre refleja la salud interna del dinero. Porque si llegamos a detectar el problema a tiempo, lo podemos corregir. Y es a lo que quiero invitarlo el día de hoy. Porque ahorita lo que vamos a tocar es la parte más emocionante, es ese plan de recuperación, el protocolo de tratamiento para volver a una vida financiera, digámoslo así, sana. Entonces ya empezamos con el tratamiento. Entonces, cuando llega un paciente a ustedes con una falla así en todos los órganos, no se le va a improvisar un tratamiento. Hay un protocolo, hay un plan.
hay un paso a paso que le da a uno claridad de cómo debe actuar. Y cuando vimos aquí la radiografía, los rayos X pues, de Sebastián, de una, nos dimos cuenta de que necesitaba una intervención, acción, porque si dejábamos que la situación siguiera así, el pronóstico era muy fácil. Agotamiento, dependencia, estrés, fracaso en el futuro. Entonces establecimos un plan de intervención patrimonial, un tratamiento financiero de 4 pasos fáciles, sencillos, que se los quiero compartir acá. El primer paso, ajustamos los gastos fijos al 60%. Es esto que les estoy mostrando acá. Porque a esta persona está gastando más del 70% en esos fijos. Y eso lo tenía sin ningún tipo de margen de maniobra. Literalmente lo revisamos uno a uno. Venga, ¿cuánto está pagando de servicios? ¿Cuánto está pagando de arriendo? ¿Sus suscripciones cuáles son? Venga, revisemos en la tarjeta en que se le está yendo. ¿Cuáles son las salidas? Y lo clasificamos en una parte lo esencial y otra lo prescindible, que los invito a que también empiecen a clasificar sus gastos. Esencial y prescindible. Ahora, hay una reglita muy fácil para quienes no sepan cómo hacer esta clasificación. Y es que si no agrega valor o bienestar, se puede ajustar o recortar. Repito, si no les agrega valor o genera algún bienestar, ese gasto se puede ajustar, créanme. Y con pequeñitos cambios que no dolieron, de verdad, lo hicimos así, lo llevamos al 60%. Literalmente, ahí, lo bajamos de un 70 a un 60, quedamos en la raya. Y la idea es seguirlo bajando. Pero ese fue el primer respiro. Ese fue, digamos, el primer síntoma que pudimos controlar con este tratamiento. Empezó a respirar un poco más tranquilo. ¿Cuál fue el segundo paso? Llegamos y yo le dije, hombre, ya, automaticemos el ahorro, mira que no tenés nada de ahorro. Me dijo, ¿cómo es eso? Pues muy sencillo, en el momento que pague, hay algunas entidades financieras que le permiten a uno, digamos, hacer abonos automáticos a fondos de inversión, a compartimientos de ahorro, etcétera, etcétera, o si no, uno mismo, en el momento que llegue el dinero, uno saca un porcentaje y de una lo pone en un compartimiento aparte, que no haga parte de esa liquidez. ¿Listo? Porque es que donde el ahorro depende de la voluntad de uno, el ahorro puede que nunca llegue. Entonces, si logramos separar por lo menos el 20% antes de ir a gastar, eso es un ahorro inteligente, es un ahorro clean. Mm. Por eso lo decía ahorita, el ahorro no es lo que queda, sino que es lo primero que se protege. Y esa es la invitación, a que cuando les ingresen recursos a ustedes, se puedan programar o ustedes tengan la conciencia que lo primero que llega, lo primero que se separa, ahorro. Y ahí mismo este dinero empieza a acumularse, a acumularse en vez de escaparse. Y ahí el músculo patrimonial empezó a responder el tratamiento. Esto pasa mucho y sobre todo en la temporada de fin de año, cuando las personas miran ese ahorro, se dan cuenta los avances o los fondos que han podido recolectar a través de esa disciplina. El tercero, lo recomendamos o le estructuramos una inversión dolarizada con el fin de realizar un hedge y comenzar a diversificar. Literalmente, esto puede ser tranquilamente como tener una cuenta en dólares o invertir en diferentes productos que ofrecen las firmas comisionistas o los bancos para tener acceso a este tipo digamos, de protección. Entonces, si ustedes viven en pesos, pues créanme, el futuro está en dólares. Y digo en dólares como medio de protección también patrimonial, porque el dólar es una moneda mucho más fuerte. Y hay que empezar a proteger el patrimonio contra la devaluación en caso de que ocurra. No se trata de poner el 100% de los recursos denominados en dólares, pero sí tener esto como una moneda más fuerte que el peso colombiano y que nos permita tener algo más de tranquilidad. Activos sólidos, reales, que nos generen flujo. Esto le generó dos cambios inmediatos a este personaje. Y fue, logramos protegerlo ante la inflación. Listo. Y segundo, logramos que él creara activos, no solo esforzándose digamos, trabajar, sino activos que le generaban flujo de caja. Y es porque la inversión dolarizada fue, digamos, esa vitamina, ese empujón que le ayudó a estructurar todo eso que habíamos hablado. El cuarto paso es que reestructuramos la deuda que estaba muy costosa. Tenía créditos o tarjetas con unas cuotas impresionantes, con todo a tasa de usura, cuando pudimos hacer compras de cartera a tasas menores, sobre todo en las tarjetas, digamos, de consumo, porque las tasas de esas que los invito a que vean en sus extractos son tasas que son muy altas.
y eso genera esa ansiedad. Entonces ahí lo que hicimos fue que fusionamos los saldos, negociamos o renegociamos las condiciones, refinanciamos y miramos cuotas más moderadas porque él tenía un mes, cuotas de 500.000 pesos y al mes siguiente cuotas de 7 8 millones de pesos porque las puso una cuota pensando que le iba a alcanzar el flujo y no le daba. Ahí es cuando vemos que la deuda pasó de ser una hemorragia a un tratamiento ya mucho más controlado, un tratamiento mucho más, digámoslo, exacto. Y digamos que no fue suerte, no fue magia, no fue que se le apareció algo a Sebastián, fue simplemente un protocolo, estructuramos y ejecutamos. Y ahora sí, vamos a ver la recuperación de Sebastián. Entonces, ustedes y yo sabemos que cuando el tratamiento se sigue al pie de la letra, el cuerpo va respondiendo. ¿Qué teníamos antes? Una deuda alta, sin liquidez, estresado, esas tarjetas a tope, teníamos fugas de ingresos, había dependencia de estar ahí en cada uno de los turnos, no había avance patrimonial. Literalmente es como vivir con taquicardia, literal. ¿Y ahora qué obtuvimos después de este tratamiento? Liquidez de 3 meses, un oxígeno ok, una solvencia del 70%, que eso nos empieza a dar una estructura mucho más firme, ya invierte el 20% de lo que ingresa mensualmente, de tal manera que va incrementando el patrimonio y ya está el primer activo en construcción, que eso le permite, pues, digamos, fortalecer esa visión de futuro. Ahora, sus ingresos, si se traducen en crecimiento real, ya no trabaja solo para pagar las cuentas, sino para crear esa libertad, tener esa disponibilidad de tomar decisiones mucho más informadas, mucho más tranquilo. Porque cuando cambiamos ese pronóstico, con esa decisión, empezaron a verse cambios impresionantes. Y quiero que se lo graben así como lo dicen en medicina. El diagnóstico es lo que dice dónde está el paciente, pero el tratamiento lo lleva a la situación deseada, a ese alivio, a esa recuperación. Y eso es lo que marca la diferencia, eso no es ciencia, es tomar acción hoy en día para volver y evaluarse y sobre todo mejorar los hábitos que no están siendo saludables desde el punto de vista financiero. Ahí vimos toda la evolución. Y quiero que noten algo. No hablamos de que hubo ingresos extra, de que cogió más horas, más turnos, no. Simplemente estructuramos una estrategia, porque en esta profesión la tentación es pensar, si yo gano más, resuelvo todo, pero ya se dieron cuenta, no necesariamente es así, porque ingresos altos no garantizan un patrimonio alto. Y aquí está el punto clave de lo que viene a continuación. Y es que los ingresos es totalmente diferente a patrimonio. No es lo mismo. Saquémonos eso. Patrimonio va a ser igual a la suma de los ingresos más los activos más la rentabilidad que se genera. ¿Listo? Si es que hay activos que generan rentabilidad. Porque cuando empezamos la vida profesional, a todos nos entrenan para facturar, ser profesionales que ganen buenos salarios, y todo lo hemos visto. Con el caso de residente, volviendo al tema clínico. Un residente trabaja hasta el cansancio, pero cada hora trabajada se va en la nómina del mes. Si después de 30 años lo único que construyó fueron ingresos, ¿dónde quedó ese patrimonio? Entonces, si el ingreso depende 100% de la presencia, ahí no estamos generando libertad. Si el ingreso se convierte en activos, ahí ya se da la libertad. El objetivo no es que trabajemos más, el objetivo es que los ingresos que valoren el conocimiento que uno tiene y que está aportando a la sociedad se traduzca obviamente en buenas cantidades de recursos. Segundo, esos recursos convertirlos en activos para que crezcan literalmente mientras ustedes duermen, que generen rentabilidad. Y tercero, que la rentabilidad haga el trabajo pesado, que simplemente ustedes cobren por lo que ya han construido. Porque es que, créanme, prestar servicios es algo que yo admiro demasiado. Pero hay una dependencia física, tiene que estar uno ahí. Y el cuerpo se cansa, se agota. ¿Quién no lo ha vivido? Ahí la verdadera transición, y vuelvo y repito, el ejemplo médico me encanta, pasar de ser un residente a un inversionista, no es un cambio de profesión, es un cambio de mentalidad. Y significa esto, mientras yo trabajo por mi dinero también puede ir trabajando por mí.
No se trata de que, uy, ya construí algo y quiero que ese algo me mantenga, porque me ha pasado. Llegan casos donde dicen, he construido tanto patrimonio, pero mi vida o mi estilo de vida es de esta manera, ¿no? Tu patrimonio todavía no da para producir lo que necesita tu estilo de vida. Pero no por eso no puedes seguir trabajando, pero también construyendo activos que te generen ingresos para llegar a ese punto deseado. Y aquí el cliente no dejó de ser médico, no dejó de ejercer su vocación. Simplemente creó otro trabajador, uno que no hace bulla, y es su dinero. Empezó con su dinero, un activo que no se enferma, un activo que no pone excusas, que no pide vacaciones, que no se agota, un activo que produce. Incluso si ustedes se detienen, sigue ahí, sigue ahí. Ahora, les pregunto, ¿hoy quién está trabajando más duro? ¿Ustedes o el dinero? La idea es que sea el dinero. Si la respuesta que ustedes acaban de hacer a esta pregunta es no, hombre, Andrés, soy yo, sin duda soy yo el que está trabajando más duro, el sistema todavía está, digamos, sujeto a optimizar. Lo podemos mejorar, porque profesionalmente ya son exitosos, ya. Solo falta que ese éxito también llegue al patrimonio. Y ese es el comienzo, y hoy es parte de ese comienzo. Construir activos, cómo generar rentabilidad inteligente, cómo hacer que ese esfuerzo se multiplique en simplemente agotarse y buscar el flujo de caja que da muy buen estilo de vida, pero que al final no se traduce en la construcción de activos. Y aquí les traigo una diapositiva donde no me voy a demorar mucho y es que parte de lo que les decía, que el dinero trabaje para ustedes hay un enemigo silencioso y lo he tocado en varios webinars, en varias charlas y es la inflación. Entonces, sabemos que en nuestro país el peso literalmente es muy inestable. Unos días sube, otros días baja. Eh, es difícil predecirlo con exactitud y literalmente no tengo que traer una gráfica para decirles pues que el peso es la segunda moneda más volátil del mundo. Pero ustedes han visto cómo el costo de vida ha subido, cómo la plata pronto alcanza para menos, cómo el dólar en los últimos 10 años ha venido subiendo. Recordemos que Colombia es un país que importa más de lo que exporta. Entonces, un dólar alto también implica unos mayores costos de vida altos, una inflación más alta. Entonces, cuando la inflación es una enfermedad o una infección, literalmente se va consumiendo el patrimonio. Entonces, ¿cómo nos podemos blindar? ¿Cómo podemos blindar a través de dolarizar activos? Entonces, eso es un mecanismo de prevención. Acá no estoy sugiriendo la inversión en activos puntuales, sino parte de los activos, buscarlos en la denominación de una moneda mucho más fuerte. Y aquí está la clave de este slide, ¿cierto? Yo no creo que el dólar sea un capricho, sino que el dólar es un mecanismo de protección patrimonial siendo una moneda más fuerte. No es para especular, sino para preservar. Es eso. ¿Y por qué el dólar? Y es porque el mundo funciona y seguirá funcionando en dólares. Es la moneda de reserva mundialmente aceptada por los bancos centrales. Literalmente, la mayoría de activos tienen su valoración en dólares. El comercio internacional, y de hecho es una de las monedas que sirve como base para hacer intercambios entre mercancía o pagos de países que también, digamos, deben denominarse a dólares. Uno no puede hacer el cambio, por ejemplo, peso colombiano a euro. Uno tiene que pasar de pesos a dólares y de dólares a euros. ¿Me explico? Entonces, aquí cuando logramos tener parte del patrimonio en dólares, es abrir la puerta al mercado internacional, es dejar de solo depender de lo que se tiene en pesos, de una sola economía, de temas políticos, es diversificar. Y ya no me extiendo más porque simplemente les quería hacer como ese comentario. Listo. Ahora, estamos entrando a un nuevo año, un nuevo ciclo económico y van a llegar muchas oportunidades. Yo creo que este 2026 va a ser una cosa extraordinaria. Vienen cambios, hay movimiento, hay ajuste en los mercados y eso significa para mí oportunidades. Acá les quiero destacar algo y es que parte de esta formación, la cual no es para recomendar productos, sino formar criterio, vamos a aprender también cómo debería pensar un inversionista inteligente. Entonces, alguien que sabe proteger, crecer y generar ingresos. Entonces, quiere buscar una inversión inteligente y acá lo traigo. Primero, que proteja ante la inflación y la devaluación. Por eso hablamos de portafolios en dólares. Segundo, crecimiento del valor patrimonial, que por eso hablamos de real estate o bienes inmuebles. Tercero,
que se genere un flujo, que dé ingresos mensuales mientras literalmente se duerme. Y ahí es donde hablamos de bonos y dividendos. Rápidamente, portafolio en dólares no es moda, literalmente es una estrategia de protección y expansión. Cuando se logra dolarizar parte del patrimonio, nos conectamos con mercados más globales, reducimos la dependencia del peso. Y lo más importante, obviamente, es que cuando vamos a hacer esto, estamos mirando un horizonte de 3, 5, 10, 15 años. Si hay un flujo, si hay una valorización. Por eso es tan importante ese acompañamiento para lograr hacer ese asset allocation o esa distribución de activos de una manera adecuada, asertiva para su perfil. El segundo, la propiedad raíz. Y en este 2026 sí creo que vienen oportunidades claras. Hay zonas que están generando mucha plusvalía, hay zonas que están generando mucha renta. No es invertir por invertir, no es invertir en la casa más bonita. No es por emoción, sino realmente algo que pueda generar proyección de flujo y proyección de valorización. Vuelvo y repito, con un debido examen, un debido análisis exhaustivo. Y tercero, los bonos y dividendos, porque son activos que permiten generar ingresos recurrentes sin la necesidad de la presencialidad y porque, digamos, es importante evaluarlos en este año que viene, porque pudiera bajar el costo del dinero. Entonces puede venir un avance, una valoración al alza de los bonos particularmente. Entonces aquí simplemente quiero que se lleven esto. El ingreso nos va a dar calidad de vida, sin duda alguna, pero la inversión nos va a dar calidad de vida en el futuro. Porque es que podemos trabajar 30 años, pero no construimos activos, literalmente no construimos nada. Y aquí es donde ustedes deben hacerse la pregunta, ¿de qué tamaño quiero que sea mi libertad en 10 años? ¿Cómo quiero yo o cómo me visualizo en 10 años? Entonces, esa respuesta les va a decir cuándo y cómo empezar. Seguramente muchos aquí ya están avanzados, hay otros que están empezando. Vuelvo y repito, no se trata de que adivinemos el futuro, sino de que lo estemos preparando. ¿De acuerdo? Hablemos aquí rápidamente de amenazas críticas al patrimonio, porque todo este tiempo nos hemos enfocado en cómo construir un patrimonio fuerte, pero ustedes pues lo saben ya perfectamente. Trabajo de años puede venirse al piso si llega una complicación que no está en el plan. Y es que puede pasar literalmente algo que esté estable, algo crítico en cuestión de minutos. Y asimismo las finanzas. Entonces digamos que vamos a hablar aquí rápidamente de tres amenazas patrimoniales que he observado. Son las más comunes pero que se presentan muy recurrente en las personas, y es la enfermedad. Entonces, el mayor riesgo financiero literalmente no es que nos muramos, sino seguir vivos sin poder trabajar. Entonces, en el caso de ustedes, ¿de qué depende el ingreso? De sus mentes, de sus manos, de sus cuerpos, la presencialidad. Si el cuerpo se detiene, pues hasta ahí llegó el ingreso. Y no hablo de una enfermedad grande, no una lesión de muñeca. Tuve un amigo que opera y le gusta montar en moto, como a mí, se cayó y le tuvieron que hacer una cirugía en la mano y quedó como 6 meses sin poder operar, 6 meses sin ingreso. O sea, eso es un burnout emocional impresionante, presión clínica y todo eso literalmente puede parar el ingreso. Entonces, ustedes ahí, imagínense tener el estilo de vida que hoy tienen sin ingresos. O sea, no hay oxígeno. Es por eso importante empezar a prever estos escenarios. El segundo, demandas. Estoy seguro de que la mayoría aquí, o si no es el 100%, tienen estos seguros porque pueden haber solicitudes de demanda ante cualquier procedimiento que ustedes hagan, ¿cierto? O embargos, pérdida de su reputación, meses sin poder ejercer, temas legales, o sea, el patrimonio se puede ver afectado. El tercero son malas inversiones, que literal es una enfermedad muy sigilosa, que no duele al principio porque llegan y dicen, ve, esta oportunidad está súper buena, hay que hacerla ya, da muchísimo retorno que me ha pasado. Y me ha pasado sobre todo particularmente con clientes médicos que llegan sus hijos con ideas que escucharon por ahí, que es que fulanito está haciendo algo y que le está dando no sé qué, que hay que prestar la plata, que esto, y se emocionan y finalmente terminan haciendo una estafa, una pirámide y pierden su dinero. Entonces se actúa por impulso, no hay análisis, no hay estructura, pilas con eso. O sea, créditos caros, flujos de caja negativo. Créanme, no hay nada más costoso que una inversión toma desde la emoción y sin información. Literalmente, un mal movimiento puede retrasar 5 o 10 años de crecimiento o que se les vaya un patrimonio. Entonces, aquí les cuento, la mayoría de quiebras personales no se dan
por ganar poquito, por no tener propiedades, sino de que algo extraordinario sucedió, no tenían preparación, no había protección patrimonial. ¿Sí? Listo. Hablemos rápidamente de los seguros, ya hablamos de las amenazas, pero la pregunta aquí es, ¿cómo evitamos que una crisis financiera se convierta en una tragedia? Y esto lo quiero hablar desde tres puntos de vista. Primero, la protección jurídica, que esa es como la primera línea de defensa. Porque si a ustedes los demandan, no solo está en juego la cuenta bancaria, el tema monetario, sino también que está en juego el consultorio, la casa, su reputación, el ahorro, ¿cierto? Que son activos, sobre todo el tema reputacional, es bastante difícil de volver a cuadrar. Pero con una protección legal adecuada, un error humano literalmente no va a destruir una vida financiera. Entonces ahí lo que estamos buscando con el tema es muy claro. Es que un incidente profesional no se convierte en una condena patrimonial. Entonces ahí la importancia de un buen seguro profesional es como un abogado que está pagado y listo, de ahí entrenadito, para que cuando sea llamado, ahí esté defendiendo. El segundo es la continuidad del ingreso, porque digamos, lo mencionaba ahora, el cuerpo puede tener, pueden pasar cosas. Y cuando el ingreso depende 100% de mi presencialidad, de mis manos, hay incertidumbre al 100. La continuidad del ingreso literalmente es el respirar del patrimonio. Entonces, la pregunta que les hacía al principio, ¿qué pasa si dejan de trabajar? ¿Para cuánto tiempo les alcanza? Con una protección correcta, que también son seguros, el paciente puede tener mayor flexibilidad porque se les garanticen seguros de desempleo o seguros de cese de actividades por cierto tiempo. El tercero es la cobertura médica, porque es que la salud física es igual a la salud financiera. Tienen una similitud importante, porque si la salud falla y no hay respaldo, aparece doble crisis, la crisis médica y la crisis económica. Y hay una realidad dura, la enfermedad es cara, muy cara, ¿cierto? Pero una buena cobertura médica evita que un evento de salud súper grave se convierta en una bancarrota. Entonces la salud y el patrimonio están unidos, son vasos comunicantes. Cuando uno se descompensa, el otro también. Y quiero que entendamos algo. Un buen seguro no es lo que crees, no es por si acaso, no es porque toca, no es porque ojalá nunca lo use, no, no, no. Un seguro bueno es estratégico, es una prevención, es darle continuidad al proyecto de vida. Entonces tengámoslo presente, es imprescindible. Entonces aquí les dejo un checklist financiero que van a poder utilizar y que asimismo van a poder revisar en sus casas con más detalle sobre cómo revisar las deudas, ¿cierto? Les propongo aquí un plan de trabajo de 0 a 30 días de revisión de deudas, definir metas, aquí me equivoqué, es 2026, por favor, de los 30 a 60 días de reforzar la liquidez y de los 0 a 360 días, es decir, durante el próximo año, estar comprometidos full en crear un plan de ahorro y de inversión. ¿Listo? Entonces, vuelvo y repito, ahí ya tienen un diagnóstico, tienen un tratamiento, una prevención. Ahora la receta. Aquí el conocimiento ya está enfrente de ustedes. Lo único que falta es que tomen decisión, porque no se trata solo de que diagnostiquemos y hablemos cosas bonitas, porque estoy seguro que la información de acá ya la han escuchado, seguramente en diversos seminarios, en otras charlas. Pero la idea es que tomemos acción. Entonces, ¿qué se van a recetar hoy para su patrimonio? ¿Qué van a hacer? Esa es la pregunta que también quiero que resuelvan. ¿Sí? Eh, Les voy a dejar también una tabla que calcula el rayos X financieros de cada uno, hablando de los cuatro ítems: liquidez, solvencia, ahorro mensual, que ahí está en el adjunto, y la tabla y la explicación respectiva a la tabla para que ustedes también se basen y miren en dónde se encuentra su liquidez, su solvencia, su ahorro, su gasto, en qué indicador, si amarillo, rojo, verde o azul. Y ya para finalizar, quiero agradecerles el tiempo y vuelvo a hacer una aclaración importante antes de seguir: es que todo lo que hemos revisado está diseñado con un propósito educativo, que este contenido no cambia la asesoría personalizada, ya que todos tienen ingresos distintos, compromisos variados, así que por eso están recibiendo una guía como muy generalizada. Y ya si de pronto, repito, desean estructurar algo mucho más personalizado,
con el mayor gusto, siendo socios de Comedal, hay un descuento para hacerles la estructuración financiera y acompañarlos en este proceso. Y sin más preámbulos, no me queda más que agradecerles. Ha sido literalmente un honor compartir con ustedes esta mirada estratégica sobre la salud del patrimonio. De verdad espero que todo esto que les compartí sirva como una guía, como un inicio para tomar decisiones más conscientes, para que protejan eso que con tanto esfuerzo han construido y avancen con seguridad los siguientes pasos. Gracias por su vocación, que de verdad que la admiro demasiado, por la entrega que como médicos tienen y sobre todo por permitirme acompañarlos en este espacio, en este camino. Estoy a su completa disposición y que sigan brillando adentro y fuera de los consultorios. Muchas gracias. Bueno, Andrés, por acá tenemos algunas preguntas. Nos dicen, ¿patrimonio neto es el total del patrimonio? El patrimonio neto es el patrimonio descontando lo que se debe. Digamos, si yo tengo un apartamento que me costó 100 millones de pesos y debo 20, mi patrimonio neto es de 80. A eso refiere. Vale, por acá tenemos otra inquietud. Dentro de los ahorros a mediano plazo está el de pensiones voluntarias. En una charla anterior se dijo que podía ser hasta el 30% libre para declaración de renta, pero le comenté al contador y él me dijo que por la norma de Legis, artículo 55, es del 25% del ingreso laboral anual, limitado a 2.500 VT. Pero quiero saber si lo del 30% es por alguna otra norma. Justamente estoy buscando aquí la información porque esa pregunta la habíamos pues, la había escalado donde decía el dato preciso. Dame un segundo. Hay un artículo que es el 126-1 que dice deducción de contribuciones a fondo de pensiones de jubilación e invalidez y fondo de cesantías, que hace referencia a eso. Es un poco largo, lo tenía ahí mencionado, pero con gusto lo podemos revisar en la próxima charla, donde habla de los porcentajes. Aquí justamente lo estaba revisando. Dice que los aportes voluntarios que haga el trabajador al empleador, los aportes del partícipe independiente a los seguros privados de pensiones, a los fondos de pensiones voluntarias obligatorias, administrados por entidades vigiladas por la superfinanciera, no harán parte de la base para aplicar retención en la fuente y serán considerados como una renta exenta, hasta una suma que adiciona al valor de los aportes a las cuentas de ahorro para el Fondo de la Construcción AFC, que trata el artículo 126-4 de este estatuto, que no exceda el 30% del ingreso laboral o ingreso tributario, según el caso, hasta un monto máximo de 3.800 VTs por año. Entonces, este artículo lo podemos, como digo, traer más digerido, porque sé que leí la definición, pero sí, sí lo podemos revisar. Ahí te doy el artículo para que lo revises también con tu contador. Artículo 126-1, el Estatuto Tributario. ¿Qué tan buena es la inversión en fondos inmobiliarios colectivos a mediano plazo que ofrecen las fiduciarias? Esa es una muy buena pregunta. Partamos de la evaluación de tu perfil de inversión. Pueden ser fondos muy buenos, sin duda alguna, pero hay que evaluar el momento de la economía donde se están dando. No voy a hablar con nombres puntuales, pero hay un fondo acá en Colombia que primero no tenía un mark to market diario y que por cambios en la normativa se les obligó a hacer un mark to market. ¿Qué es un mark to market? Es una valoración diaria y que a pesar de que este fondo tenía unos excelentes activos que producían flujo de caja constante, el valor cuando salió a una negociación en bolsa empezó a, digámoslo así, disminuir, a pesar de que los activos todavía estaban ahí. Entonces, yo hago el ejemplo como, es como si usted preguntara todos los días cuánto vale su casa. Entonces, seguramente usted dice, mi casa vale 100, pero si todos los días uno hace el ejercicio y evalúa, el valor puede cambiar. Entonces, ¿a qué voy con esta reflexión y con este ejemplo? A que sí puede ser una muy buena inversión
pero dependiendo del momento en que se esté entrando, porque puede tener muy buenos activos, pero si ese fondo de inversión no se encuentra en un punto atractivo, puede convertirse en una mala inversión. Y para esto es importante contar con la asesoría de acompañamiento de un profesional certificado que te pueda dar mayor luz en la inversión de estos fondos. Las pólizas de vida, de invalidez y pago por hospitalización, estos entrarían en el rubro de deudas o inversión. Sin duda alguna, hay que verlo como una inversión. No es un gasto. Esto hace parte de la planeación patrimonial. Es como en el momento en el que ustedes como médicos o uno como estructurador de portafolios contrata pólizas que mitiguen riesgos para uno poder seguir desarrollando su actividad. Entonces, sin duda haría parte de un activo no ejecutado y esperemos que ninguno lo tenga que ejecutar. ¿Qué opinión tienes sobre la inversión en ETF tipo BU? Pues digamos que voy a hablar en general de los ETFs porque recordemos, no se puede hacer una recomendación exacta sobre algún tipo de activo y no me malinterpreten, no es porque no conozca o no quiera, sino que es por normatividad de la Superintendencia Financiera. Listo. Recordemos que los ETF son canastas que se componen por diferentes unidades o tipos de inversiones que representan un segmento de la economía o que representan un sector particular. Dependiendo del ciclo macroeconómico, eso sí estoy seguro, uno debe buscar la inversión en ETFs acordes a este ciclo para que tengan el mejor desempeño. Es lo que te puedo decir al respecto. Las inversiones en MedLife son buenas en dólares. Eh, es algo muy parecido a la pregunta anterior. No voy a hablar de una entidad financiera. Aconsejo es que hagan un due diligence o la debida diligencia, es decir, buscar cuáles son sus productos, sus retornos, su perfilamiento, absolutamente todo lo relacionado con este administrador y sobre todo que la persona que los vaya a acompañar si les están ofreciendo estos productos les permita tener una guía mucho más acotada, mucho más aterrizada a las necesidades de ustedes. Estás en mute, Pau, disculpa. En las personas pensionadas, ¿cómo se deben enfocar y priorizar estas estrategias planteadas? ¿Qué priorizar en finanzas? Listo. Muy buena pregunta. Lo primero sería identificar cuál es el nivel de gastos tuyos. Ver si con el ingreso de la pensión ya estás subsanando los gastos fijos y si tienes ingresos variables o ingresos por renta de capital. Después de eso, de hacer esa estructuración, mirar cuál es tu objetivo, si tener o mejor calidad de vida o si tener mayor acumulación de activos y patrimonio. Después de esa definición ya se puede empezar a trabajar y ya dependiendo de esas definiciones, se iniciaría un proceso con la liquidez generada, sea de tu jubilación o de las rentas de capital, para buscar aumentar ese patrimonio que te permita, pues, o crecimiento, o si ya ese patrimonio está muy bien estructurado, cómo se puede optimizar para generar mayor flujo y así que tengas mejor estilo de vida. Si los recursos me los pagan por medio de PayPal por los servicios médicos y están en Estados Unidos, ¿en qué estado se podrían invertir que el impuesto sea el mínimo? Listo, vuelvo y repito, esto no es una recomendación y es importante que tengas presente algo. PayPal no reporta a la DIAN. Esto lo digo es más para que lo tengas como una sugerencia, que hables con tu contador y veas, o no sé si lo tienes reportado, pues. Tengo clientes que lo digo con conocimiento, no reportan, entonces toca hacer una estructuración para reportar esos ingresos, que no se convierta en un dolor de cabeza, dependiendo del tipo de inversión que quieras hacer.
porque digamos, hay lugares como Delaware que tienen unas exenciones fiscales interesantes. Miami o la Florida en general para el tema de la compra de vivienda también tiene unas exenciones fiscales impresionantes, mejores que los otros estados. Así que depende, ¿qué quieres hacer? Y ya se evalúa, digamos, dentro de la planeación patrimonial. ¿Qué errores debo evitar al diversificar mi patrimonio entre activos locales e internacionales? Invertir en activos que no conozcas, invertir en activos solo porque escuchaste que eran muy buenos o que han tenido una rentabilidad histórica muy buena. Si ustedes miran todos los disclaimers de fondos y demás, cuando se les hacen las presentaciones, ahí dicen, rentabilidades pasadas no aseguran rentabilidades futuras. Entonces puede que en el ciclo económico del año pasado o este año la inteligencia artificial fuera lo más recomendado, pero quizás no sea lo más óptimo para seguir invirtiendo en el momento. Estoy poniendo un ejemplo, no estoy diciendo que así sea en efecto. Así que lo primero, invertir en cosas que no conozcas y segundo, invertir eh, en contravía de tu perfil. Si eres conservador, ¿por qué vas a invertir en cosas riesgosas? O si eres de un perfil de apetito a riesgo, ¿por qué vas a invertir en cosas muy tranquilas? ¿Qué errores debo evitar al diversificar mi patrimonio entre activos locales? Ah, esta ya la acabé de decir, qué pena. ¿Cómo puedo reducir el riesgo sin sacrificar demasiado la rentabilidad? Bueno, lo que habría que hacer es analizar simplemente tu perfil y de acuerdo a eso, una vez tengamos claro ese perfil, se procede a hacer una allocation de acuerdo a el apetito de riesgo que quieras asumir. Eso se conforma un universo elegible y se hace una combinación de activos para que se acomoden a ese riesgo. Habría que ver si quieres activos locales, activos internacionales, activos de mercados emergentes, monedas como el dólar, el euro, el yen, y ya después se hace todo eso, esa compilación y se mira de acuerdo a modelos matemáticos cuál sería la combinación más óptima. ¿Qué herramientas recomiendas para proyectar mi patrimonio a 10 años con diferentes escenarios de riesgo? Primero, te sugiero que hagas una lista de los activos que tienes, evalúes cómo ha sido su rentabilidad actual y lo que se puede hacer. Bueno, en el caso de bolsa, es una regresión lineal o a través de un modelo de Markovich o Lack-Litterman. Esto es muy avanzado, pero pues no es tan difícil. Hoy en día con la inteligencia artificial lo puedes meter todos esos inputs y él te va a hacer la proyección. Bueno, Andrés, no tenemos más preguntas por la noche de hoy. Ya para ir finalizando, ¿cuál sería la última recomendación que tendrías para los asociados que nos acompañaran durante este webinar? Claro que sí, Pau, no, muchas gracias a todos y mi mayor recomendación sería tomen acción hoy. Y vuelvo a retomar el proverbio chino que dice que la mejor época para sembrar un árbol fue hace 20 años y la segunda mejor es hoy. Así que los invito a todos a que tomen acción y que empiecen de verdad a construir ese patrimonio que les permita tener tranquilidad en el futuro. Bueno, muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Los esperamos en la próxima charla, que ya sería la última de este quinto módulo del ADN financiero y la del cierre de este año, donde abordaremos el tema Operación Cierre 2025, optimiza tus ingresos y prepara el terreno para un 2026 próspero. Desde el Comité de Educación y desde la Gerencia de Comedal agradecemos su participación al encuentro virtual de esta noche. A ti, Andrés, muchísimas gracias por esta maravillosa charla y por brindarnos tan excelente información para todos. Una feliz noche y que descansen. Hasta luego. Feliz noche, hasta luego.